¿Te imaginas lo que es ser obligada a pagar una deuda que no contrajiste tú? ¿Puedes imaginar la desesperación de ver cómo tu vida entera cambia de la noche a la mañana a causa de papeles firmados, promesas rotas y silencios que nadie explica? Dime aquí en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? ¿De qué ciudad? ¿De qué provincia? Porque esta historia que voy a contar es real, sucedió de verdad en una zona rural, y al final vas a descubrir un secreto que cambiará por completo todo lo que pensaste sobre esta narración. Así que quédate conmigo hasta el final. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para apoyar este trabajo y seguir recibiendo historias reales y emocionantes como esta. Érase una vez un pueblo pequeño, de esos que tienen una calle principal de tierra batida, una iglesia en el centro y casas dispersas entre colinas y plantaciones. El nombre del pueblo no importa mucho, porque podría ser cualquier lugar del interior, donde la vida era dura y las reglas eran estrictas. Estamos hablando de un tiempo antiguo, cuando todavía existía la esclavitud, cuando algunas personas mandaban y otras obedecían, cuando el color de la piel y el apellido decidían el destino de cada uno incluso antes de nacer. En ese pueblo vivía una joven llamada Isabel. Tenía 18 años, pelo oscuro recogido en un moño sencillo, manos callosas de ayudar con las tareas domésticas y ojos que parecían buscar siempre algo más allá del horizonte. Isabel era hija de un terrateniente llamado Coronel Augusto, un hombre de voz grave y decisiones rápidas, dueño de tierras, de ganado y de muchos esclavos que trabajaban de sol a sol sin descanso. Isabel había crecido en aquella hacienda grande, pero nunca se sintió completamente parte de aquel mundo. Veía el sufrimiento en los ojos de la gente que trabajaba para su padre. Veía las espaldas marcadas, los pies descalzos sobre la tierra caliente, los rostros cansados que nunca se quejaban en voz alta, y aquello le dolía de una manera que no sabía explicar. Pero, ¿qué podía hacer una joven? ¿Podía hacer? Era mujer, joven, sin voz para cuestionar a su padre o cambiar las reglas del mundo. La vida de Isabel estaba hecha de rutina. Levantarse temprano, ayudar a su madre con las tareas de la casa, bordar, rezar, preparar dulces, recibir visitas. Todo siempre igual, todo siempre en el mismo lugar, hasta el día en que la desgracia llamó a su puerta. Coronel Augusto tenía un problema: deudas. Deudas grandes contraídas en juegos, en negocios mal hechos, en promesas que no había podido cumplir. Y el mayor acreedor, el hombre a quien más dinero le debía, era precisamente el hombre más temido de la región, el señor Tobías. Tobías no era un hacendado común, era un hombre alto, de hombros anchos, piel negra como la noche más oscura y ojos que parecían ver más allá de lo que los demás percibían. Tobías había sido esclavo, había cargado el peso de las cadenas, sentido el sabor del látigo, dormido en el suelo frío de los barracones, pero de alguna manera, y nadie sabía exactamente cómo, había logrado comprar su propia libertad. Y no solo eso, con los años, Tobías había acumulado dinero, comprado tierras, convirtiéndose en un hombre de bienes. Pero la libertad de Tobías no borraba el pasado. La gente del pueblo lo miraba con miedo mezclado con desprecio. ¿Cómo se atrevía un ex-esclavo a tener más que muchos hombres blancos? ¿Cómo se atrevía a prestar dinero, a cobrar deudas, a andar con la cabeza alta? Circulaban rumores sobre Tobías. Decían que era cruel, que maltrataba a quienes le debían, que guardaba rencor por todo lo que había sufrido. Incluso decían que usaba magia, hechizos, cosas que nadie entendía bien pero que todo el mundo temía. Isabel había oído hablar de Tobías toda su vida, pero nunca había visto al hombre de cerca. Hasta aquella tarde de sol abrasador, cuando apareció en el porche de la casa principal, montado en un caballo negro reluciente, con un sobre en la mano y una expresión que no revelaba nada.
El coronel Augusto salió a recibir a Tobías con el rostro enrojecido por la ira contenida. Los dos conversaron en voz baja, pero Isabel, escondida detrás de la puerta del salón, conseguía escuchar trozos de la conversación. Su padre debía mucho dinero, muchísimo, y no tenía cómo pagar. «Necesito más tiempo». La voz del coronel temblaba, algo raro de escuchar. «Ya se le ha dado tiempo, coronel». La voz de Tobías era grave, firme, sin prisa. 3 años de espera. Ahora o usted paga, o tomo lo que me corresponde por derecho. No tengo el dinero ahora, Tobías. Usted lo sabe. Entonces usted sabe lo que sucede. La hacienda pasa a mi nombre. Todo está en los documentos que usted firmó. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Perder la hacienda. Perderlo todo. ¿A dónde irían? ¿Qué sería de la familia? Fue entonces cuando hizo algo que nunca había hecho antes. Empujó la puerta, cruzó el porche y se quedó frente a Tobías. El hombre desmontó del caballo lentamente y la miró de arriba abajo, sin prisa, sin juzgar, solo observando. «Señor Tobías», dijo Isabel con voz temblorosa pero firme, «por favor, dele otro plazo a mi padre. Encontraremos la manera de pagar». Tobías permaneció en silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego, giró el rostro hacia el coronel. «Su hija tiene valor», dijo él. «Más que usted, por lo que parece». El coronel quiso responder, pero Tobías levantó la mano pidiendo silencio. «Voy a hacer una propuesta», continuó Tobías, todavía mirando a Isabel. «La muchacha vendrá a trabajar para mí por 1 año. En mi casa, encargándose de las tareas, ayudando en lo que sea necesario. A cambio, perdonaré la deuda del coronel». El silencio que se produjo fue pesado como el plomo. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Trabajar en casa de Tobías? ¿Aquel hombre rodeado de miedo e historias oscuras? «Eso es absurdo», gritó el coronel. «Mi hija no va a servir a nadie, mucho menos a usted». «Entonces pague lo que debe», respondió Tobías con calma, «o piérdalo todo». Isabel miró a su padre. Vio la desesperación en sus ojos, la vergüenza, la rabia impotente. Miró la casa donde había crecido, los árboles del patio, la vida que conocía. Y entonces, sin pensarlo mucho, sin sopesar todas las consecuencias, ella dijo: «Acepto. ¿Te está gustando esta historia? Comenta aquí abajo qué te parece hasta ahora, y si conoces a alguien a quien le gusten las historias reales y emocionantes, comparte este video con 7 o más personas. Esto ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo contenidos como este». El coronel intentó impedirlo, pero Isabel ya había dado su palabra, y Tobías, con un asentimiento de cabeza, aceptó el acuerdo. 3 días después, Isabel preparó sus pocas ropas en un atillo pequeño, abrazó a su madre, que lloraba, y subió a la carreta que la llevaría hasta la propiedad de Tobías. Su casa estaba apartada, en lo alto de una colina, rodeada de árboles viejos y silencio. Era una casa grande, pero no lujosa, sencilla, de paredes blancas, ventanas de madera y un porche donde había un reloj antiguo que ya no marcaba la hora exacta. Tobías la recibió en la puerta. De cerca, Isabel pudo ver mejor su rostro. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y una expresión que ella no lograba descifrar. No era crueldad, no era bondad, era algo intermedio, algo cansado, algo que parecía haber visto demasiado de la vida. «Dormirás en la habitación trasera», dijo él sin rodeos. «Te levantas temprano, preparas el desayuno, cuidas la casa, lavas la ropa. No es trabajo pesado, pero tiene que hacerse bien». Isabel simplemente asintió con la cabeza. Estaba allí. No había marcha atrás. Los primeros días fueron extraños. La casa era demasiado silenciosa. Tobías hablaba poco, casi nada. Salía temprano, volvía al atardecer, comía en silencio y se iba a su habitación. Isabel hacía sus tareas con cuidado, siempre atenta.
siempre esperando alguna señal de peligro, alguna prueba de que los rumores eran ciertos, pero nada sucedía. Tobías no era cruel, no gritaba, no amenazaba, no hacía nada de lo que contaban las historias. Simplemente vivía, callado, solo, como si cargara un peso invisible que nadie más podía ver. Y fue precisamente el silencio, esa extraña quietud, comenzó a inquietar a Isabel. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué vivía tan aislado? ¿Qué le había ocurrido para transformarlo en aquello? Ella aún no lo sabía, pero cada día que pasaba en aquella casa, la acercaba más a un secreto que lo cambiaría todo. Un secreto guardado en un baúl cerrado con llave, escondido en el fondo de un viejo armario. Un secreto que tenía que ver con el pasado de Tobías, con elecciones imposibles y con un amor que nadie jamás imaginaría. ¿Y tú? ¿Qué crees que esconde este hombre? ¿Ha ocurrido algo parecido en tu ciudad? ¿Alguna historia de prejuicios, de juicios erróneos? Cuéntamelo aquí. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque esta historia solo está comenzando y no querrás perderte lo que está por venir. Antes de continuar, déjame preguntarte una cosa. Tú, que me estás escuchando ahora, ¿alguna vez has vivido en una casa demasiado silenciosa? De esas en minus, las que cualquier vaso colocado sobre la mesa parece hacer un ruido demasiado fuerte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y región nos estás viendo, que me gusta imaginar esos rincones mientras sigo contando la historia. Y si esta historia ya te ha tocado un poco el corazón, aprovecha y suscríbete al canal. No es para ver la continuación en otro video, la historia se desarrolla toda aquí, pero tu suscripción ayuda mucho a mantener vivo este trabajo y traer otras historias reales como esta. Los días en la casa de Tobías comenzaron a repetirse como si fueran el mismo. Isabel se despertaba temprano, antes de que saliera el sol, cuando el cielo todavía tenía ese color azul oscuro mezclado con gris. La primera cosa que escuchaba era el tic-tac descompuesto del reloj antiguo en la pared del porche. Nunca marcaba la hora exacta. A veces atrasado, a veces adelantado, pero siempre sonando con un ritmo ligeramente irregular, como un corazón cansado. Aquel reloj llamaba la atención de Isabel. Era grande, de madera oscurecida por el tiempo, con manecillas finas y una grieta en el cristal frontal. A veces, mientras el café hervía en la estufa de leña y ella se quedaba mirándolo, pensando en cómo el tiempo parecía transcurrir de manera diferente en aquella casa. Allí, un minuto se sentía más largo. El silencio lo alargaba todo. Tobías apenas hablaba, pero poco a poco Isabel empezó a notar pequeñas cosas en él, gestos, manías, ademanes. Siempre se pasaba la mano por el cuello cuando estaba preocupado. Se quedaba mirando la ventana cuando algo le pesaba en la conciencia. Y de vez en cuando se dirigía a un rincón del dormitorio y se quedaba allí un rato, inmóvil, como si estuviera observando algo oculto. Isabel aún no lo sabía, pero era allí donde, en el fondo de un armario oscuro, reposaba un arcón antiguo, de madera gruesa, siempre bajo llave. Los primeros días sintió miedo, miedo de las historias que había oído, miedo de estar a solas con él en aquel lugar apartado, miedo de lo que pudiera suceder. Por la noche, acostada en el simple colchón de la pequeña habitación trasera, Isabel recordaba a su familia, a su madre llorando en la puerta, a su padre mirando al suelo sin valor para encararla. Le dolía demasiado recordar que estaba allí por culpa de la deuda de él, una deuda que ella no había contraído, pero que ahora estaba pagando con su propia vida. Y permíteme preguntarte, ¿alguna vez has tenido que cargar con un peso que no era tuyo? ¿Ya has pagado por el error de otra persona? Si esto te ha pasado, déjalo en los comentarios, aunque sea con una simple frase. A veces escribir ayuda a aliviar un poco.
Y si puedes, comparte esta historia con al menos 7 personas. Envíala al grupo familiar, al de amigos, porque esto ayuda a que el canal siga trayendo estas historias que nos hacen reflexionar. Cierta mañana, mientras lavaba la ropa en el lavadero de piedra del patio trasero, Isabel oyó un ruido de cascos. Era el caballo negro de Tobías que regresaba antes de tiempo. Él solía salir temprano y solo volver casi al anochecer. Ese día, el sol todavía estaba alto cuando él cruzó el portón de madera, serio, con su sombrero de ala ancha cubriendo parte de su rostro. ¿Ha pasado algo?, ella preguntó, impulsivamente, sin siquiera pensarlo. Tobías se detuvo un instante antes de apearse del caballo. La miró despacio, como si estuviera eligiendo las palabras. «No contigo», dijo él. Pero sucedió. Él caminó hasta el porche, ató el caballo a un poste de madera y entró en la casa. Isabel se quedó allí, con las manos mojadas de jabón y el corazón latiéndole más rápido. Sintió que algo diferente había sucedido, algo que cambiaría un poco la rutina de aquella casa. Más tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y una brisa fría venía del pastizal, Tobías la llamó a la cocina. «Vas a necesitar cocinar para más gente», dijo él, sentado a la mesa, con un papel doblado en la mano. «Me han avisado que enviarán a 2 hombres para ayudarme en el campo. Llegan mañana o pasado». Isabel sintió un escalofrío extraño en el estómago. Más gente en la casa, más ojos, más voces. No sabía si aquello era bueno o malo, pero sabía que iba a cambiar el silencio. «¿Son trabajadores libres?», preguntó ella, con cierta incomodidad. Él suspiró hondo. «Uno es hombre libre. El otro todavía es esclavo. Pertenece a un terrateniente de lejos, que me ha alquilado su servicio por un tiempo». Isabel bajó los ojos. La palabra esclavo siempre venía con un peso, un dolor que ella no conseguía explicar, aún sin haberlo sentido nunca en carne propia. «Va a ser trabajo pesado en el campo», continuó Tobías, «pero así tiene que ser. La tierra no espera». Aquella noche Isabel casi no durmió. Se quedaba imaginando quiénes eran esos hombres, de dónde venían, cómo serían. Pensaba en el esclavo en particular. ¿Sería tratado bien donde vivía? ¿Tendría familia? ¿Tendría sueños o la vida ya se los había arrebatado todos? Al día siguiente, el reloj antiguo marcó una hora cualquiera, completamente equivocada, cuando la carreta llegó levantando polvo en el camino. Isabel salió hasta la galería, secándose las manos en el delantal, y vio a Tobías yendo al encuentro del carretero. Eran 2 hombres. Uno de ellos, de mediana edad, blanco, llevaba un sombrero raído y barba sin afeitar, postura cansada de quien ha visto muchas cosas. El otro hizo que el corazón de Isabel latiera de una manera diferente. Era un muchacho joven, no debía ser mucho mayor que ella. Piel oscura, hombros anchos, brazos fuertes de quien conoce el trabajo pesado desde la niñez. Pero no fueron los músculos lo que llamó la atención de Isabel. Fueron los ojos, ojos profundos, firmes, que encaraban el mundo con una extraña mezcla de tristeza y valentía. Sus manos estaban atadas con una cuerda gruesa, sujeta al lado de la carreta. No era una atadura apretada, pero era una atadura. Era señal de posesión, de que alguien en algún lugar creía que él era un objeto. Tobías se acercó, intercambió pocas palabras con el carretero, firmó un papel. Luego, con un gesto tranquilo, soltó la cuerda de las manos del joven. «Aquí nadie permanece atado», dijo él, simple, como quien habla de una costumbre de la casa. El joven miró a Tobías con rápida sorpresa, que pronto se ocultó tras una expresión seria. Movió las muñecas como si quisiera sentir la libertad de aquel gesto. «Mi nombre es Elías», dijo con la voz grave pero limpia, mirando primero a Tobías y después, sin querer, dejando que su mirada se cruzara con la de Isabel. En aquel segundo en que los ojos de ambos se encontraron,
algo diferente ocurrió dentro de ella. Fue como si el mundo hubiera caído en un silencio aún más profundo, como si el reloj antiguo se hubiera detenido por un instante, como si el caballo negro, allá afuera, hubiera contenido la respiración. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de mirar a alguien por primera vez y sentir que aquello de algún modo iba a cambiar tu vida? Si ya has sentido algo así, déjalo en los comentarios aquí abajo, aunque solo sea diciendo, sí, lo sentí. Es importante compartir estas cosas y aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Esto demuestra que estás caminando junto a estas historias. Isabel desvió la mirada rápidamente, sintiendo cómo se le calentaba el rostro. Se condenó por dentro por haberse fijado en él de esa manera. Él era esclavo, ella, hija de un hacendado. Aún así, estando en aquella casa como forma de pago de una deuda. Eran mundos que no se mezclaban, o al menos no podían mezclarse sin que viniera un castigo inmediatamente después. El otro hombre se presentó como José Mariano, un jornalero de esos que van de finca en finca, siempre buscando trabajo. Tobías les mostró dónde se quedarían. Había un pequeño cuarto al lado del establo, sencillo, con 2 hamacas colgadas y un baúl viejo en la esquina. No era un lugar cómodo, pero tampoco era un barracón de esclavos, y eso, en aquel tiempo, ya significaba mucho. Al caer la tarde, mientras Isabel terminaba de poner la mesa para la cena, Tobías entró en la cocina. «Hoy habrá más bocas para cenar», avisó, pero su voz tenía un tono más ligero de lo normal. «No hace falta que prepares nada elegante. La comida sencilla es la que sustenta». Durante la comida la casa parecía menos vacía. El sonido de los cubiertos, las sillas raspando el suelo, algunos comentarios breves sobre el clima, sobre la tierra seca, sobre el trabajo del día siguiente. Quien más hablaba era José Mariano, con un talante algo bromista. Tobías respondía con frases cortas. Elías apenas hablaba, pero prestaba atención a todo. Isabel sentía que sus ojos se posaban en ella de vez en cuando, de forma discreta. No era una mirada atrevida ni de deseo, era una mirada de curiosidad, de quien intenta entender quién es aquella muchacha que ahora comparte el mismo techo, aunque de forma tan distante. Una cosa, aquella noche, llamó la atención de Isabel. Cuando todos terminaron de comer, Tobías se levantó, y al pasar cerca de la puerta del pasillo, miró rápidamente hacia la esquina donde se encontraba el viejo armario de su habitación. Fue solo una mirada, pero Isabel se dio cuenta. Dentro de aquel armario, ella ya había visto, de refilón, un arcón de madera cerrado con un candado oxidado. El arcón parecía pesado, parecía guardar algo importante. Isabel no sabía el qué, pero la curiosidad comenzó a crecer en ella como una plantita terca en la grieta de un muro. Al día siguiente, el trabajo en la finca de Tobías comenzó temprano. José Manuel y Elías se fueron con él a la finca. El caballo negro seguía al frente, firme, como si ya conociera cada piedra del camino. Isabel se quedó en la casa, pero esta vez con la sensación de que el mundo exterior estaba más lleno. De vez en cuando salía al porche, miraba el reloj torcido y dejaba que su mirada se perdiera en el horizonte, imaginando dónde estarían. Con el paso de las semanas, una nueva rutina se fue formando. Todas las tardes, cuando los hombres volvían cansados, sudados, con tierra pegada a la piel, Isabel ya tenía la comida lista. Poco a poco, ella fue dándose cuenta de pequeñas cosas sobre Elías. Él siempre ayudaba a cargar las cosas más pesadas, incluso cuando no se lo pedían. Trataba al caballo con cuidado, hablaba poco, pero cuando abría la boca era con palabras pensadas, sin rudeza. Un día, mientras sacaba agua del pozo solo, Elías dejó escapar una canción baja, una música triste, de palabras casi indescifrables. Isabel, que estaba cerca tendiendo la ropa, reconoció el dolor en aquellas notas, aún sin saber la letra. «¿Qué canción es esa?», se atrevió a preguntar.
en un tono casi de susurro, como si el viento no pudiera escuchar. Elías se asustó un poco, como si no esperara que ella le hablara así, de igual a igual. «Es algo antiguo», respondió él mirando al suelo. «Algo que cantaba mi madre cuando yo era pequeño». Había tanto sentimiento en aquella simple frase que Isabel necesitó respirar hondo antes de continuar. «¿Ella sigue viva?», preguntó con cuidado. Él tardó en responder. Su mirada se perdió en algún lugar que no estaba allí. «No lo sé», dijo por fin. «Fui vendido muy joven. Nunca más la vi». Esa respuesta estuvo dándole vueltas en la cabeza a Isabel el día entero. Vender a un niño, separarlo de su madre, y ella allí, quejándose por haberse ido de la casa principal cuando, en realidad, aún tenía la opción de volver algún día. Elías no. Elías era un cuerpo en un documento de venta, una persona en el inventario de alguien. Si esta parte de la historia te conmueve, si te dan ganas de llorar o de pensar en cuánta injusticia ha ocurrido ya en este mundo, escribe algo aquí, abajo, aunque solo sea «es difícil aceptar». Esto nos ayuda a no dejar que estas memorias mueran. Y si puedes, comparte esta historia con al menos 7 personas. Envíala a gente a la que le guste escuchar historias de vida, porque es así como este tipo de recuerdo sigue respirando. Con el tiempo, el miedo que Isabel sentía hacia Tobías comenzó a cambiar de forma. Ella todavía lo respetaba. Aún se ponía un poco tensa cuando él llegaba serio y callado, pero empezó a notar gestos que nadie comentaba. Él nunca levantó la mano a nadie en esa casa. Nunca llamó a Elías negro o cosa, como hacían otros terratenientes. Trataba a Cemariano y a Elías por su nombre. Compartía la misma comida, en la misma mesa. No era una igualdad completa, porque los tiempos no lo permitían, pero era diferente. Era otro modo. Cierta noche cayó una fuerte lluvia, de esas que asustan. Rayos cruzaban el cielo, truenos sacudían las ventanas. El caballo negro, afuera, relinchó inquieto. Isabel, que siempre había tenido miedo a las tormentas, se encogió en la cama, abrazándose a sí misma. De repente oyó pasos en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió despacio. Era Tobías, sosteniendo un candil. «La lluvia está fuerte», dijo él, mirando al suelo, como si le diera vergüenza acercarse demasiado. «Si tienes miedo, puedes dejar la puerta entreabierta, y si pasa algo, estoy despierto». Aquello tomó a Isabel por sorpresa. No era un gesto de patrón, era un gesto de alguien que, a pesar de todo el peso en su rostro, aún recordaba lo que era cuidar de otro ser humano. «Gracias», respondió ella, con la voz baja. Cuando él se dio la vuelta para marcharse, la luz del candil se reflejó de forma diferente en la cerradura del armario de su habitación, que estaba justo allí en el pasillo. Por un segundo, Isabel vio el brillo del candado en el baúl que estaba dentro, y tuvo la certeza. Allí había algo importante, algo que Tobías protegía con su propia alma. Durante los días que siguieron, la certeza no hizo más que crecer. Cada vez que algo afectaba a Tobías, él pasaba cerca de aquel mueble. A veces ponía la mano en la madera, como si quisiera sentir lo que había dentro, sin abrir. Era como si aquel arcón guardara no solo un objeto, sino una parte de su historia. Una parte que todavía no se atrevía a mostrar a nadie. Y, sin darse cuenta, Isabel se fue quedando dividida. Por un lado, el hombre misterioso del arcón, lleno de dolor antiguo. Por el otro, el muchacho de ojos profundos, Elías, con sus manos marcadas por el trabajo y su voz portando recuerdos de una madre distante. Poco a poco, ella empezó a notar que, cuando Elías se acercaba, su corazón daba un vuelco. Intentaba disimular, intentaba permanecer callada, pero por dentro algo se encendía. Era incorrecto. Ella sabía que era incorrecto en aquella época, en una sociedad donde un amor así era considerado pecado, afrenta, amenaza, pero el corazón no. Pregunta si puede antes de sentir, simplemente siente.
Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los montes y el cielo adquiría tonos anaranjados y morados, Isabel salió al patio con un cubo en las manos. Vio, a lo lejos, a Elías sentado en el tronco de un árbol caído, mirando a la nada, con el reloj antiguo de la casa sonando de forma equivocada allí en el porche, como banda sonora de aquel fin de día. Ella pensó en volver, en no molestar, pero algo más fuerte tiró de sus pies, hacia adelante. ¿Cansado?, preguntó ella, deteniéndose a una cierta distancia en una seguridad medio disimulada. Elías levantó los ojos despacio. Había cansancio en ellos, sí, pero también había un brillo diferente, como si aquel momento de paz fuera demasiado raro como para desperdiciarlo. El cansancio físico se soporta, respondió él. Lo que pesa es otra cosa. ¿Qué otra cosa?, insistió ella, sin darse cuenta de que estaba yendo demasiado lejos. Tardó en responder. Miró sus manos, la tierra pegada a sus uñas. Melancolía, deseo, rabia, todo junto, dijo por fin. Pero esto uno aprende a esconderlo. Si no, no se vive. Esas palabras quedaron en el aire, pesadas, pero verdaderas. Isabel sintió que algo le oprimía el pecho, como si el corazón se le hubiera tragado un nudo. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa mezcla de anhelo, deseo y rabia. ¿Has tenido que ocultar tus sentimientos para poder seguir adelante? Si esto ya fue parte de tu vida, comenta aquí, aunque sea de forma sencilla. Compartir los dolores, incluso a través de una historia, a veces ayuda a aliviar. Y no olvides, si la historia te está conmoviendo, suscríbete al canal y compártela con al menos 7 personas. Esto hace que esta rueda de recuerdos siga girando. Aquel día, Isabel regresó al interior de la casa con una certeza nueva. Ya no veía a Elías como un esclavo, veía a un hombre con corazón, con pasado, con dolor. Y eso era peligroso, muy peligroso. Porque a partir del momento en que uno percibe al otro como a un igual, ya no hay forma de aceptar algunas cosas tal como son. Tobías, más atento de lo que parecía, empezó a notar miradas, silencios, cambios en el ambiente. Una noche, después de la cena, cuando José Mariano ya se había ido a acostar y Elías estaba afuera cuidando del caballo, él llamó a Isabel a la cocina. ¿Estás entendiendo en dónde te estás metiendo?, preguntó sin rodeos, apoyando sus grandes manos en la mesa de madera. Ella se quedó helada. No sé de qué está hablando, señor. Él respiró hondo, sacudió la cabeza despacio. Lo sabes, sí, o al menos estás empezando a saberlo. Y yo no voy a fingir que no lo veo. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero ella se mordió los labios para no llorar. Él es un esclavo, Isabel, dijo Tobías con voz baja y firme. La ley, la tradición, todo está en contra de cualquier cosa que estés empezando a sentir. Ella levantó los ojos, asustada. Yo no he dicho nada, intentó defenderse. No necesitas hablar, la interrumpió. Hay cosas que uno ve en la manera en que la persona sostiene el plato. Desvía la mirada, suspira sin darse cuenta. Yo ya he visto esto antes. Había tanto dolor en esa última frase que Isabel sintió un escalofrío. Yo ya he visto esto antes. ¿Antes dónde? ¿Con quién? ¿Qué había pasado? En ese instante, ella quiso preguntar sobre su pasado, sobre el arcón, sobre el motivo de tanto peso en su mirada. Pero le faltó valor. El silencio regresó a la cocina como humo. Tobías respiró hondo otra vez y completó. El mundo aquí fuera es cruel, Isabel. No perdona la mezcla, no perdona el amor equivocado. Y algunas cosas que hace con quien se atreve a desafiarlo, no se las deseo ni a mi peor enemigo. Él se calló, y el único sonido que se escuchó fue el tic-tac torcido del reloj allá en el porche. Aquella conversación pudo haber terminado la historia allí. Pudo haber hecho que Isabel se alejara definitivamente. Pero el corazón, ya sabes, no entiende de advertencias.
Y lo que ella todavía no imaginaba es que tanto el miedo de Tobías como la forma en que Elías miraba el mundo estaban ligados a un solo secreto, un secreto encerrado dentro de un arcón antiguo que un día, cuando fuera abierto, cambiaría para siempre la manera de entender cada gesto, cada mirada, cada silencio de aquella casa. ¿Y tú, qué crees que hay dentro de ese arcón? ¿Qué imaginas que sea ese dolor antiguo de Tobías, ese pasado que todavía le oprime el pecho? Déjanos tu teoría en los comentarios, lo que sospechas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte esta historia con 7 personas o más. Así ayudas a que este tipo de narrativa siga existiendo. Y seguiremos juntos hasta el próximo capítulo de esta misma historia, que aún va a calentarse mucho más. Ya te has dado cuenta de cómo hay cosas en la vida que intentamos esconder, pero que van goteando poco a poco, como agua por una grieta en la pared. Por más cuidado que tengamos, por más que intentemos disimular, hay sentimientos que no aceptan permanecer cautivos. E Isabel estaba aprendiendo esto a través del dolor, en aquella casa de silencios pesados y miradas que decían más que cualquier palabra. Antes de continuar, dime, ¿te está gustando esta historia? ¿Desde dónde la estás viendo? Pon en los comentarios tu ciudad, tu provincia o estado. Me gusta saber quién me está acompañando en estas historias. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para apoyar este trabajo y seguir recibiendo historias reales y conmovedoras como esta. Después de aquella conversación en la cocina, Isabel intentó controlarse. Intentó no mirar tanto a Elías, no fijarse en su forma de caminar, en la voz grave cuando él agradecía la comida, ni en el silencio cargado de peso que llevaba, como quien carga un saco de piedras a cuestas, pero era como intentar sujetar el viento. Cuanto más intentaba no pensar, más pensaba. Cuanto más intentaba no sentir, más se le oprimía el pecho. Los días iban pasando despacio, como si el reloj antiguo del porche hubiera contaminado el tiempo de toda la propiedad. Todo allí parecía estar fuera de su ritmo correcto. Las horas se estiraban, los minutos pesaban, y en medio de aquel compás torcido, Isabel fue percibiendo pequeñas cosas que la hacían sentirse aún más confusa. Tobías, por ejemplo, tenía un trato diferente con Elías. No era el trato de un patrón común. Él nunca le gritaba, nunca lo humillaba, ni lo llamaba chiquillo o negro, como otros hacían sin pensarlo 2 veces. Lo trataba con un respeto silencioso, casi como si hubiera un dolor antiguo compartido entre los dos. Algo de lo que ninguno hablaba, pero que estaba allí, en el aire, como olor a lluvia antes de caer. Cierta mañana, mientras Isabel barría el suelo del porche, oyó una conversación afuera. Tobías estaba cerca del establo, junto al caballo negro, hablando en voz baja con Elías. Ella no conseguía oír bien, pero captó fragmentos. «No puedes quedarte aquí para siempre». La voz de Tobías era firme, pero no dura. «Un día tendrás que seguir tu camino». «Lo sé», respondió Elías mirando al suelo, «pero mientras estoy aquí, quiero hacer bien mi trabajo. Es lo que me queda». «No es solo lo que te queda», dijo Tobías con una pausa larga después. «Un hombre siempre tiene más de lo que cree. A veces solo no lo sabe». Aún, Isabel sintió un nudo en el pecho al oír aquello. ¿Qué clase de conversación era esa? ¿Por qué Tobías parecía dar consejo, casi como si estuviera protegiendo a alguien, en lugar de solo mandar? Aquel día, ella decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Iba a intentar descubrir lo que había en aquel arcón cerrado con llave. No por chismorreo, no por malicia, sino porque algo dentro de ella le decía que entender el pasado de Tobías era entender todo lo que estaba sucediendo allí. Esperó a que cayera la tarde. Tobías había salido a resolver algo en la ciudad. Pepe Mariano dormía en la hamaca después del almuerzo pesado, y Elías estaba en el fondo, arreglando una valla rota. La casa estaba vacía.
Solo se escuchaba el sonido del reloj torcido golpeando en el porche y el viento moviendo las hojas de los árboles. Isabel entró en la habitación de Tobías con el corazón en la garganta. Nunca había hecho aquello, nunca había tocado sus cosas. Pero la curiosidad era mayor que el miedo ahora. Abrió despacio la puerta del viejo armario. Allí estaba el arcón, pesado, de madera oscura, con bisagras oxidadas y un candado grande sujetando la tapa. Intentó tirar de él, pero estaba bien cerrado. Buscó alguna llave cerca. Nada. Miró debajo del colchón, detrás de los muebles, dentro de una caja de zapatos vieja. Nada. La llave no estaba allí, o estaba escondida en un lugar que ella no podía imaginar. Frustrada, Isabel iba a cerrar el armario cuando vio caído en el rincón del fondo un trozo de papel amarillento, doblado varias veces. Lo cogió con cuidado y lo abrió despacio, temiendo que se rasgara. Era una carta, o mejor dicho, parte de una carta. La letra era hermosa, femenina, escrita con esmero, pero la tinta estaba desvanecida en algunos fragmentos. Isabel leyó en voz baja, casi susurrando: «Ya no puedo vivir así, dividida entre lo que siento y lo que me obligan a ser. Tú me enseñaste que la libertad no es solo no tener cadenas, es poder elegir, y yo te elegí a ti, aun sabiendo el precio». El resto estaba rasgado. Faltaba el principio y el final. Pero aquellas palabras por sí solas ya decían tanto. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito aquello? ¿Para quién? ¿Y por qué Tobías guardaba con tanto cuidado? Dobló el papel de nuevo, lo puso en el mismo sitio y cerró el armario, con el corazón latiéndole fuerte. Salió de la habitación pisando suavemente, como si el suelo fuese a traicionar sus pasos. ¿Alguna vez has leído algo que no debías y luego te ha quedado la conciencia pesada? ¿Has descubierto un secreto sin querer y no supiste qué hacer con él? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te está conmoviendo, compártela con al menos 7 personas. Mándala al grupo de la familia, de los amigos. Cuanta más gente escuche, más fuerte se hace la memoria de estas historias. Aquella noche, en la cena, Isabel apenas pudo mirar a Tobías. Sentía que él iba a darse cuenta, iba a leer en sus ojos la invasión que ella había cometido, pero él comió callado, como siempre, y al final de la comida solo agradeció por la cena y se fue a su habitación. Elías, por otro lado, se quedó más tiempo en la cocina, ayudando a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera. José Mariano ya se había ido. Y los dos se quedaron allí, ella fregando los platos, él secándolos con un paño viejo. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era como si los dos estuvieran acostumbrados a la compañía mutua sin necesidad de palabras. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo finalmente Isabel sin quitar los ojos del barreño de loza. «Puedes», respondió Elías en voz baja. «¿Tú tienes algún sueño? ¿Algo que querrías hacer si pudieras elegir?» Dejó de secar el plato. Se quedó mirando el paño entre sus manos, como si la respuesta estuviera escrita allí. «¿Sueño?», repitió despacio. «Creo que sí soñé una vez, cuando era pequeño. Soñaba con ver el mar. Mi madre decía que el mar era tan grande que uno no le veía el final, que tenía agua salada y olas que venían y volvían sin parar. Yo quería verlo». Su voz estaba cargada de una tristeza tan grande que Isabel tuvo que parar lo que estaba haciendo. «¿Y ahora? ¿Aún quieres?». Él esbozó una sonrisa triste de medio lado. «Ahora sé que el esclavo no elige ver el mar. El esclavo va a donde le mandan, hace lo que le ordenan, vive mientras lo permiten». Soñar se volvió cosa de niños. Isabel sintió unas ganas enormes de decirle que él no era solo un esclavo, que era una persona, que tenía derecho a soñar. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque sabía que, en aquella época, en aquel mundo, aquello no era verdad. La ley decía otra cosa, la sociedad decía otra cosa.
y luchar contra eso era luchar contra una pared de piedra con las manos vacías. Si pudiera, dijo ella, muy bajo, casi sin querer, te llevaría a ver el mar. Elías levantó los ojos despacio y la miró de una manera que hizo que el tiempo se detuviera. No era una mirada de sorpresa, era la mirada de quien reconoce en el otro un pedazo de la propia soledad. ¿Por qué harías eso?, preguntó él con la voz aún más baja. ¿Por qué? Isabel dudó. Porque todo el mundo merece ver el mar al menos una vez. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. Era un silencio denso, cargado de cosas que no podían decirse pero que estaban allí, palpitando en él. Aire entre los dos. Fue en ese momento cuando la puerta de la cocina se abrió de repente. Tobías estaba allí, quieto, mirándolos a los dos con una expresión que Isabel no pudo descifrar. No era rabia, no era decepción, era algo más complicado, era dolor. «Elías, ve a descansar», dijo él, sin quitar los ojos de Isabel. «Mañana el día empieza temprano». Elías asintió con la cabeza, puso el paño sobre la mesa y salió, lanzándole una última mirada rápida a Isabel antes de desaparecer por la puerta. Cuando se quedaron solos, Tobías caminó despacio hasta la ventana, se quedó mirando la oscuridad de fuera, a la nada. «Ya te lo advertí», dijo él con la voz cansada. «Esto no va a terminar bien». «Yo no he hecho nada malo», respondió Isabel intentando mantener la voz firme. «Todavía no», dijo él, girando el rostro hacia ella, «pero lo harás, porque eso es lo que pasa cuando el corazón manda más que la razón. Yo lo sé, yo ya lo viví». Aquella frase cayó como piedra en pozo profundo. Isabel abrió mucho los ojos. «¿El Señor? ¿Qué vivió?» Tobías respiró hondo, como si estuviera decidiendo si contarlo o no. Se pasó la mano por la cara, por sus ojos cansados, y finalmente habló. «Yo también me enamoré una vez, de alguien que no podía ser, alguien de otro mundo, y pagué un precio muy alto por ello». El corazón de Isabel se disparó. Era eso, era de eso de lo que hablaba la carta. Por eso guardaba aquel cofre cerrado con llave. Había una historia allí, una historia de amor prohibido, de elecciones imposibles, de un dolor que nunca había sanado del todo. «¿Qué pasó?», preguntó ella con la voz temblorosa. Él permaneció en silencio por un largo tiempo. El reloj del porche sonaba desacompasado afuera. El caballo negro roncó bajo en el establo. «Lo que pasó fue que el mundo no perdona», dijo Tobías finalmente, «y quien se atreve a desafiar las reglas lo pierde todo. Todo, Isabel, no solo el amor, pierde la paz, pierde la calma, pierde pedazos de su propia alma, y a veces pierde incluso a la persona amada». Su voz se quebró al final. Isabel vio, por primera vez, una lágrima deslizarse lentamente por el rostro de aquel hombre grande, duro, rodeado de misterios. Si esta parte te ha dejado con el corazón encogido, si ha movido algo dentro de ti, escribe en los comentarios cómo te estás sintiendo. Y no lo olvides, suscríbete al canal para apoyar este trabajo y compártelo con 7 o más personas. Historias así necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas, porque es así como entendemos mejor lo que somos. «¿Quién era ella?», preguntó Isabel, casi sin voz. Tobías se secó el rostro rápidamente, como si quisiera ocultar su debilidad. «Era la hija de mi antiguo señor», dijo él, «cuando yo aún era esclavo. Ella era una joven de familia rica, con un futuro prometedor por delante, y yo era nada, menos que nada, pero a ella no le importaba. Me miraba como si yo fuera una persona, me trataba como a un igual, y yo cometí el error de creer que aquello podía durar». Isabel sintió un nudo en la garganta. La historia estaba encajando. La carta, el cofre, el dolor en su mirada. ¿Qué le pasó a ella? Tobías cerró los ojos, apretó los puños. «Mi padre lo descubrió, e hizo lo que hacen los terratenientes cuando la honra familiar queda mancillada. Me vendió lejos, a un cortijo en el norte, donde el trabajo mataba a la gente en pocos años. No debería haber sobrevivido, pero lo hice.
Reuní dinero de una forma que nadie comprende bien, compré mi libertad, regresé, pero cuando regresé, ella ya no estaba allí. ¿Murió?, susurró Isabel. No lo sé, dijo él con la voz quebrándose de nuevo. Nadie quiso decírmelo. Decían que se había casado, que se había marchado, que había desaparecido. Cada uno contaba una historia diferente, y nunca más supe, nunca más la vi. Solo quedó esto. Señaló el cuarto, el armario, el baúl invisible, cartas, recuerdos, pedazos de un tiempo que ya no vuelve. Isabel estaba llorando ahora, no pudo contenerse, lloraba por Tobías, por Elías, por ella misma, por todos los que habían amado de forma equivocada a ojos del mundo y habían pagado el precio por ello. ¿Por qué no abre el baúl?, preguntó ella secándose las lágrimas. ¿Por qué guarda todo bajo llave? Él respiró hondo, la miró con una tristeza infinita. Porque abrir duele más que guardar, dijo él. Hay cosas que uno prefiere dejar dormidas, porque despertar es revivir, y revivir a veces es morir de nuevo. Aquella noche Isabel no pudo conciliar el sueño. Se quedó acostada en el colchón duro, mirando el techo oscuro, pensando en todo, en la carta rota, en la mujer misteriosa, en el amor de Tobías que había sido destruido. Y lo peor de todo, pensando que ella estaba empezando a recorrer el mismo camino, porque lo que sentía por Elías ya no era solo curiosidad, ya no era solo lástima, era otra cosa. Era algo que crecía dentro de su pecho, tomando espacio, pidiendo atención, y por más que intentara negarlo, por más que intentara alejarlo, el sentimiento estaba allí, firme, terco, peligroso. En los días siguientes, Isabel intentó mantener la distancia, pero Elías, aun sin hablar mucho, siempre estaba cerca, ayudando, mirando, existiendo, y cada vez que los ojos de ambos se encontraban, por casualidad o por destino, algo sucedía, un escalofrío, un suspiro contenido, un mundo entero comunicándose en silencio. José Mariano se dio cuenta. Una tarde, mientras él e Isabel estaban en el patio, soltó: «Cuidado, muchacha, ojo de corazón enamorado no esconde nada, y hay gente a la que no le gustará verlo». Isabel fingió no entender, pero entendió, y el miedo comenzó a crecer junto con el sentimiento. Miedo a ser descubierta, miedo a traer la desgracia a Elías, miedo a repetir la historia de Tobías y perderlo todo antes incluso de tener algo. Pero había una cosa que Isabel aún no sabía. Había algo que Tobías no había contado por completo. Y esa cosa, guardada en el fondo del arcón cerrado con llave, iba a cambiarlo todo. Porque dentro de aquel arcón no solo había cartas de amor perdido, había un secreto mayor, un secreto que unía el pasado de Tobías con el presente de Elías de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Y cuando ese secreto finalmente saliera a la luz en el momento justo, todo lo que Isabel creía saber sobre aquella casa, sobre aquellos hombres, sobre aquel amor imposible, iba a desmoronarse como un castillo de arena en la orilla del mar. Ya debes estar sospechando algo, ¿verdad? Ya debes estar imaginando qué puede haber en ese arcón, qué conexión existe entre todas estas historias. Escribe abajo tu teoría. ¿Qué crees que será revelado? Y si te está gustando, suscríbete al canal y compártelo con al menos 7 personas. La historia continúa y no querrás perderte lo que viene ahora. Hay momentos en la vida en que uno siente que está caminando hacia un abismo, pero aún viendo el hoyo delante, no consigue detenerse. Los pies siguen, el corazón empuja y la razón se va quedando atrás, gritando advertencias que nadie quiere escuchar. Así era como se sentía Isabel. Cada día que pasaba en esa casa era un paso más profundo en un sentimiento que ella sabía que era peligroso, pero que ya no tenía más fuerza para evitarlo. Antes de continuar, dime, ¿estás siguiendo toda esta historia? ¿Estás entendiendo los sentimientos,
de estos personajes? Comenta aquí desde dónde nos estás viendo, qué ciudad, qué provincia. Y si te gusta este tipo de historias reales que te tocan el corazón, suscríbete al canal ahora para seguir recibiendo contenido como este. Tu suscripción ayuda mucho a mantener vivo este trabajo. Las semanas fueron pasando y el ambiente en aquella finca fue cambiando de una manera sutil, como cuando la estación se transforma sin que nos demos cuenta del todo. El aire se hizo más pesado, los silencios se volvieron más largos, y las miradas entre Isabel y Elías se hacían cada vez más difíciles de ocultar. Tobías lo percibía todo, por supuesto. Tenía esa forma callada de quien observa sin que parezca que está prestando atención. De vez en cuando soltaba una frase corta, una advertencia disfrazada de consejo. Cuidado con lo que siembras, Isabel, porque la cosecha es segura. O, por ejemplo, el corazón obstinado es como un río crecido. Siempre buscará el camino más peligroso. Isabel entendía los mensajes, pero fingía que no, porque aceptar que él tenía razón era aceptar que tendría que rendirse, y rendirse, a ese punto, ya no parecía posible. Cierta mañana, muy temprano, cuando el cielo aún era de un gris claro, y el gallo apenas había cantado, Isabel salió a buscar agua al pozo. El rocío mojaba la hierba, y el frío de la madrugada le erizaba la piel. Ella estaba tirando de la cuerda del cubo cuando escuchó pasos detrás de sí. Era Elías. Venía del establo, con el sombrero de paja en la mano y la camisa todavía medio abierta. Se detuvo al ver a Isabel allí, sola, en el silencio de aquella hora que parecía pertenecer solo a ellos dos. «Buenos días», dijo él con la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Se quedaron allí, quietos, sin saber muy bien qué hacer, hasta que Elías dio un paso al frente y le quitó la cuerda del cubo de las manos. «Deja que tire yo». «Está pesado». «Yo puedo», dijo Isabel, pero no tenía fuerza en la voz. Él no respondió. Simplemente tiró del cubo con facilidad, lo llenó de agua y lo puso en el suelo cerca de sus pies. Pero cuando iba a alejarse, Isabel le sujetó el brazo. Fue un gesto rápido, casi sin pensarlo. Sus dedos tocaron la piel de él y fue como si una corriente eléctrica pasara entre los dos. Elías se detuvo. Miró la mano de ella en su brazo. Luego levantó los ojos despacio y se encontró con los de ella. Y en aquella mirada había tantas cosas, miedo, deseo, tristeza, esperanza, que las palabras parecían demasiado pequeñas para expresarlo. «Isabel», empezó él, pero la voz le falló. «Lo sé», susurró ella. «Sé que no puedes, sé que está mal, lo sé todo, pero no puedo dejar de sentir». Elías cerró los ojos como si aquellas palabras le dolieran físicamente. Respiró hondo, y cuando volvió a abrir los ojos, había lágrimas en ellos. «No sabes lo que estás diciendo», dijo él, con la voz ahogada. «No sabes lo que puede pasar conmigo, contigo, con todos aquí». «Entonces explícame», le pidió ella, apretándole más el brazo. «Explícame por qué tengo que fingir que no siento nada. Explícame por qué el mundo puede decidir a quién puedo o no amar». Él retiró el brazo despacio, apartándose un paso. Se pasó la mano por el rostro, limpiándose las lágrimas antes de que cayeran. «Porque el mundo es así, Isabel. Porque soy esclavo. No soy dueño ni de mi propio cuerpo. No puedo prometer nada, no puedo ofrecer nada. Puedo ser vendido mañana, puedo ser desterrado, puedo desaparecer sin dejar rastro. Y tú mereces más que eso». «No quiero más», dijo ella con la voz firme ahora. «Te quiero a ti, del modo que sea, por el tiempo que dure». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. El reloj torcido de la galería dio una hora equivocada, como siempre, y al fondo de la casa, sin que ninguno de los dos lo supiera, Tobías estaba en la ventana de su habitación mirándolo todo desde lejos,
con el corazón encogido, reviviendo un dolor antiguo que nunca se había marchado. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Has amado a alguien que todos decían que no te convenía? ¿Sentiste que el mundo entero estaba en contra de lo que sentías? Cuéntamelo aquí abajo, desahógate un poco, y si esta historia te está calando hondo, compártela con al menos 7 personas. Envíala a quien sabes que te va a entender, que va a sentirlo contigo. Así esta memoria se mantiene viva. Aquella tarde, algo inesperado ocurrió. Un jinete llegó a la hacienda, procedente de la ciudad. Era un hombre flaco, de ropas desgastadas, con una carta en la mano. Buscaba a Tobías. Isabel llamó al patrón, que estaba en la parte trasera arreglando una cerca. Tobías se acercó, recibió la carta y leyó en silencio. Su rostro, siempre serio, se ensombreció aún más. Dobló el papel despacio y se lo guardó en el bolsillo. ¿Algún problema?, preguntó Isabel con timidez. Tobías la miró como si estuviera sopesando si debía o no decírselo. El dueño de Elías, dijo, finalmente, está exigiendo su regreso. El tiempo de arrendamiento terminó. Tiene que volver dentro de 3 días. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. 3 días. Solo 3 días. Y Elías se marcharía. Quizás para siempre. ¿No hay forma de extender el plazo?, preguntó ella, con voz desesperada. Sí, la hay, respondió Tobías. Si pago, más, pero el dinero que tengo ahorrado está destinado a otra cosa. Él no dijo qué cosa, pero Isabel sospechaba que tenía que ver con el cofre, con el pasado, con alguna deuda antigua que todavía arrastraba. Aquella noche, Isabel apenas probó la comida. Elías también estaba distinto, callado, con la mirada perdida. José Mariano intentó sacar conversación, contar alguna broma, pero nadie tenía ánimo. Incluso el caballo negro de fuera parecía intuir que algo andaba mal. Después de la cena, cuando todos se retiraron, Isabel se quedó despierta en la cama mirando el techo oscuro. No podía aceptarlo. No lograba imaginar aquella casa sin Elías. No lograba imaginar que los días volvieran a ser solo ella y Tobías, en el silencio denso de antes. Fue entonces cuando ella tomó una decisión. Se levantó de la cama, se puso un chal sobre el camisón y salió lentamente por el pasillo. La casa estaba oscura. Solo la luz de la luna entraba por las rendijas de las ventanas. Fue hasta la habitación de Tobías y con el corazón en la garganta golpeó suavemente la puerta. Tardó un poco, pero él abrió. Todavía estaba vestido, como si tampoco pudiera dormir. «¿Isabel? ¿Qué ha pasado?» «Necesito pedirte una cosa», dijo ella, mirándole fijamente a los ojos. «Paga lo que haga falta para que Elías se quede más tiempo. Por favor». Tobías suspiró profundamente, sacudió la cabeza. «No sabes lo que estás pidiendo». «Sí que lo sé», insistió ella. «Estoy pidiendo más. Un tiempo. Solo eso. Un poco más de tiempo». «¿Tiempo para qué, Isabel?», preguntó él con voz cansada. «¿Para que te apegues más? ¿Para que duela aún más cuando se vaya del todo? Porque se irá. Tarde o temprano lo hará. Y tú te quedarás aquí con el corazón roto, igual que me quedé yo. Entonces, ayúdame a no cometer el mismo error que usted cometió», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Ayúdame a tener al menos la oportunidad de vivir esto, de sentir esto, antes de que termine. Porque si no tengo esa oportunidad, pasaré el resto de mi vida preguntándome cómo habría sido». Tobías permaneció en silencio, mirándola con una expresión que mezclaba dolor, comprensión y rabia hacia sí mismo. Se pasó la mano por el rostro, respiró hondo varias veces. «Me estás pidiendo que alimente una ilusión», dijo él por fin. «Pero te entiendo, porque yo también he vivido de eso, de ilusión, de esperanza tonta, de creer que el amor era más fuerte que el mundo. Y mira dónde estoy, ahora, solo, viejo, guardando recuerdos en un baúl que no tengo valor para abrir. Entonces no permitas que me convierta en eso», imploró Isabel. «Dame esa oportunidad.
Después, si tiene que doler, lo aguantaré, pero déjame vivir antes de sufrir. Tobías cerró los ojos, apretó los puños, y entonces, en un gesto que le resultó muy costoso, asintió con la cabeza. «Está bien», dijo en voz baja, «pagaré un mes más, pero después de esto, Isabel, se acabó. Él vuelve, y vas a tener que aceptarlo. ¿Lo prometes?» Ella asintió, secándose las lágrimas. «Lo prometo», pero en el fondo de su corazón sabía que estaba mintiendo, porque un mes no iba a ser suficiente, un año no iba a ser suficiente, una vida entera quizás no fuera suficiente para saciar lo que ella sentía. Si ahora mismo sientes un nudo en el pecho, si estás deseando que estos dos se queden juntos, coméntalo aquí abajo. Y no olvides, suscríbete al canal y compártelo con 7 o más personas. Historias así necesitan ser escuchadas, necesitan tocar corazones, porque es así como aprendemos sobre lo que es ser humano. Al día siguiente, Tobías fue a la ciudad y llegó a un acuerdo con el dueño de Elías. Pagó caro, más de lo que debía, pero consiguió un mes más. Cuando regresó y se lo contó a Elías, el joven se quedó en silencio por un buen rato. Luego miró a Tobías con una gratitud mezclada con culpa. «¿Por qué hace esto, señor?», preguntó Elías. Tobías tardó en responder. Miró al horizonte, hacia el sol que se ponía detrás de las colinas. «Porque sé lo que es perder a alguien sin tan siquiera haber tenido la oportunidad de vivir lo que sentía», dijo él. «Y no se lo deseo ni a mi peor enemigo». Elías agachó la cabeza, emocionado, y en ese momento algo cambió entre los dos. Un respeto nuevo, una comprensión silenciosa, como si compartieran un dolor que solo quien ha amado sin poder expresarlo sabe explicar. Esa noche, después de la cena, Isabel y Elías se quedaron solos. En el porche, Cemariano se había ido a dormir temprano. Tobías estaba en la habitación. El reloj antiguo sonaba torcido como siempre, el caballo negro dormía en el establo, y la luna llena lo iluminaba todo con una luz plateada, casi mágica. «Tobías me lo contó», dijo Elías sin mirarla, «que él pagó para que yo me quedara más tiempo. Fue idea mía», admitió Isabel. «Yo se lo pedí a él». Elías giró el rostro despacio, la miró con esos ojos profundos que parecían cargar el peso del mundo. «¿Por qué? Porque no quería que te fueras», ella respondió, sencilla, honesta. Él respiró hondo, luchando contra sus propias emociones. «Isabel, esto no puede terminar bien. Lo sabes». «Lo sé», dijo ella, «pero prefiero vivir un mes sintiendo esto que el resto de mi vida sin haberlo sentido nunca». Elías cerró los ojos y meneó la cabeza despacio, y entonces, en un movimiento que sorprendió a ambos, él tomó su mano. Fue un toque ligero, cuidadoso, casi con miedo de hacer daño, pero fue real, sus dedos entrelazados con los de ella. «Si hacemos esto», dijo él con la voz temblándole, «si dejamos que esto crezca, no hay vuelta atrás, Isabel, y cuando termine, dolerá mucho». «Entonces que duela», respondió ella, apretándole la mano. «Pero al menos dolerá porque lo hemos vivido, no porque hayamos renunciado». Y allí, en aquel balcón viejo, con el reloj antiguo sonando fuera de ritmo y el mundo entero durmiendo a su alrededor, los dos se quedaron de la mano, en silencio, sintiendo el peso y la ligereza de un amor que no debería existir, pero que existía de todos modos. Lo que ninguno de los dos sabía es que, esa misma noche, Tobías estaba en su habitación mirando el baúl cerrado con llave. Por primera vez en años, tomó la llave, guardada en una cajita escondida debajo de una tabla suelta del suelo. La giró en la cerradura. El candado se abrió con un clic seco. Levantó la tapa despacio, y ahí dentro, además de las cartas amarillentas y los trozos de recuerdo, había algo que nunca le había mostrado a nadie. Un objeto pequeño, envuelto en tela, y junto a él, un papel con una verdad escrita. Una verdad que conectaba el pasado con el presente de una forma que lo cambiaría todo.
Tobías tomó el papel, lo leyó de nuevo, aún sabiéndolo de memoria, y una lágrima resbaló por su rostro, porque él sabía que ese secreto, tarde o temprano, necesitaría salir a la luz, y cuando lo hiciera, el mundo de Isabel y de Elías se desmoronaría, pero tal vez, solo tal vez, también fuera la única oportunidad de salvación para los dos. ¿Puedes imaginar qué hay en ese baúl? ¿Qué secreto es? ¿Ese que Tobías guarda con tanto cuidado? Escribe ahí en los comentarios tu teoría. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte esta historia con al menos 7 personas. Estamos llegando cerca del final. Y te garantizo, lo que viene ahora te va a impactar de una forma que no esperas. Se trata de secretos que cargamos la vida entera, creyendo que estamos protegiendo a alguien, cuando en realidad solo estamos aplazando un dolor que llegará de todos modos. Y Tobías lo sabía. Sabía que el papel guardado en el fondo de aquel arcón no iba a permanecer oculto para siempre, pero también sabía que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. Antes de que lleguemos al final de esta historia, cuéntame, ¿estás sintiendo el corazón apretado? ¿Consigues imaginar el peso que carga cada uno de estos personajes? Comenta de dónde estás viendo, qué ciudad, qué provincia. Y si esta historia te ha conmovido de alguna forma, suscríbete al canal ahora para seguir acompañando historias reales y emocionantes como esta. Tu suscripción marca la diferencia. El mes que Tobías había ganado pasó demasiado rápido. Rápido como el viento, como agua escurriéndose entre los dedos. Isabel y Elías vivieron aquellos días como si fueran los últimos de sus vidas. No podían estar juntos abiertamente, no podían tocarse delante de nadie, pero robaban momentos. Una mirada más prolongada cuando se cruzaban en el pasillo, una conversación susurrada en el porche, cuando la noche ya había caído y solo el reloj torcido les hacía compañía. Un encuentro rápido cerca del pozo, a primera hora de la mañana, antes de que el sol saliera por completo. Mariano, claro, se daba cuenta, pero él era un hombre de pocas palabras y mucha comprensión. Fingía que no veía. Desviaba la mirada cuando los dos estaban cerca, y de vez en cuando le soltaba una frase baja a Isabel. Aprovecha mientras puedas, muchacha, pero cuidado con el corazón. Es frágil como el ala de una mariposa. Tobías, por otro lado, se quedó aún más callado. Empezó a salir menos, a quedarse más tiempo, dentro de casa, como si estuviera preparando algo, o esperando algo. Isabel notó que revolvía más a menudo el armario viejo, que se quedaba mirando el arcón con la expresión de quien está en punto de tomar una decisión difícil. Una tarde, faltando solo 3 días para que el plazo de Elías terminara de nuevo, Tobías llamó a Isabel a la sala. «Siéntate», dijo él, señalando la silla de madera. Isabel se sentó, con el corazón ya acelerado. Siempre que Tobías usaba aquel tono serio, era porque algo importante iba a ser dicho. Él se quedó de pie, caminando de un lado para otro, pasándose la mano por el cuello como hacía siempre que estaba nervioso. «Necesito contarte una cosa», comenzó él. «Algo que he guardado por mucho tiempo, y ahora sé que, si no lo cuento, será peor para todos». Isabel sujetó el brazo de la silla con fuerza. «¿Qué es?» Tobías respiró hondo, dejó de andar y la miró con aquellos ojos cansados, llenos de historia. «¿Recuerdas que te conté sobre la mujer que amé? ¿La hija del terrateniente?» «Lo recuerdo», dijo Isabel con la voz baja. «Su nombre era Elena», continuó él. «Elena era diferente a todos en aquella época. Ella no veía color de piel, no veía posición social. Ella veía personas y me vio como persona. Nos enamoramos en secreto durante meses. Ella me enseñaba a leer, yo le enseñaba a ver el mundo de un modo que los libros no muestran». Su voz estaba embargada ahora, llena de emoción contenida. «Cuando su padre lo descubrió, fue un infierno. Me vendió para que me llevaran lejos, como te conté. Pero lo que no te conté es que Elena estaba embarazada».
Isabel abrió los ojos de par en par. El aire pareció faltar dentro de la sala. «Embarazada», repitió ella en un susurro. Tobías asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando ahora. «Embarazada de mí». Y su padre, temiendo el escándalo, lo ocultó a todo el mundo, la mandó a una hacienda distante, de parientes, y allí tuvo al bebé, un niño. Isabel sintió que el mundo giraba. La respiración se le quedó atrapada en el pecho. ¿Qué pasó con el niño? Tobías se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo varias veces antes de continuar. Fue registrado como hijo de un esclavo cualquiera de la hacienda, sin padre conocido, y creció como esclavo también. Elena intentó luchar, intentó recuperar a su hijo, pero su padre era demasiado poderoso. Nunca lo consiguió. Y yo solo lo supe muchos años después, cuando volví y logré hablar con alguien que había trabajado allí. Fue entonces cuando descubrí que Elena había muerto de pena, poco tiempo después, y el niño había sido vendido, siendo todavía un crío, a otra hacienda. La sala estaba en silencio absoluto ahora, solo el sonido distante del reloj torcido en el porche. Isabel temblaba, sin entender bien hacia dónde se dirigía todo aquello. «Pasé años buscando a ese muchacho», continuó Tobías. «Gasté todo el dinero que logré reunir. Recorrí docenas de haciendas, seguí pistas, hablé con cientos de personas, hasta que, hace unos meses, lo encontré». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya lo sabía. Incluso antes de que él hablara, ella ya lo sabía. «Elías», dijo Tobías con la voz rota, «Elías es mi hijo». El mundo se detuvo, todo se detuvo. El reloj, el viento, el corazón de Isabel. Miró a Tobías sin poder hablar, sin poder procesar el peso de aquellas palabras. «Lo traje aquí», continuó Tobías, llorando abiertamente ahora. «Sin que él lo sepa, le pagué a su dueño para alquilar su trabajo, solo para poder estar cerca, para poder mirarlo todos los días y saber que está vivo, que está bien. Pero no. Tuve el valor de contarle la verdad, porque ¿qué iba a decirle? ¿Que soy el padre que nunca estuvo allí? ¿Que soy el motivo de toda su desgracia?» Isabel se levantó, tambaleándose. Tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. «¿Él no lo sabe?», preguntó ella con la voz entrecortada. «No lo sabe», confirmó Tobías. «Nadie lo sabe, solo yo, y ahora usted. ¿Se imagina el dolor de este hombre? ¿Se imagina el peso de mirar a su propio hijo todos los días y no poder decirle quién? ¿Verdad? Si estás sintiendo esto profundamente, déjalo en los comentarios y comparte esta historia con al menos 7 personas. Historias como esta necesitan ser escuchadas, necesitan tocar el corazón de la gente, porque es así como aprendemos a tener más humanidad. Aquella noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó acostada, mirando al techo, con la cabeza dándole vueltas. Elías era hijo de Tobías. El hombre que ella amaba era hijo del hombre que la había acogido, y ninguno de los dos sabía el vínculo que los unía. Al día siguiente, apenas pudo mirar a Elías. Cada vez que veía su rostro, veía también el rostro de Tobías. Veía la semejanza en la que nunca había reparado antes. La forma de fruncir el ceño, la forma de los ojos, la manera en que ambos se quedaban en silencio cuando algo le resultaba pesado. Por la tarde, cuando Tobías salió a resolver algo en la ciudad, Isabel se armó de valor. Llamó a Elías al porche. Él vino, limpiándose las manos sucias de tierra en un trapo viejo. «¿Necesitas algo?», preguntó. Isabel respiró hondo. No sabía si era correcto contarlo, no sabía si tenía el derecho, pero algo dentro de ella le decía que Elías merecía saberlo. «Siéntate aquí», le pidió. Él se sentó, algo desconfiado. Isabel se quedó de pie, caminando de un lado para otro, tal como Tobías había hecho el día anterior. «Necesito contarte algo», comenzó ella, «y vas a enfadarte conmigo, o con él, o con el mundo entero, pero ya no puedo seguir guardando esto».
Elías frunció el ceño. ¿Guardar qué? Tobías. Ella dudó, buscando las palabras exactas. Tobías no es solo el dueño de esta tierra, no es solo un hombre que te trajo a trabajar aquí. Él es tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías se quedó quieto, mirándola como si no hubiera entendido. Después, negó con la cabeza despacio. ¿De qué estás hablando? Su voz salió baja, llena de incredulidad. Es verdad, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. Ahora, él me lo contó ayer. Te buscó durante años. Te trajo aquí para poder estar cerca de, pero no tuvo el valor de contarlo. Elías se levantó despacio. Se pasó la mano por el rostro, por el pelo. Empezó a caminar de un lado a otro, respirando rápido. Esto no puede ser verdad, murmuró. No puede ser. Lo es, insistió Isabel. Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Elías dejó de caminar. La miró con una mezcla de rabia, dolor y confusión. ¿Y crees que debería estar feliz? Preguntó, alzando la voz. Saber que tengo un padre que me dejó crecer como esclavo, que nunca vino a buscarme, que se quedó mirándome de lejos como si yo fuera una mascota. Él también sufrió. Intentó defender Isabel. Te buscó. Gastó todo lo que tenía. Pero no fue suficiente, ¿verdad? Gritó Elías ahora. Porque seguí siendo un esclavo. Seguí recibiendo palizas, pasando hambre, durmiendo en el suelo. ¿Dónde estaba él cuando lo necesité? ¿Dónde? Isabel lloró, sin saber qué decir, porque Elías tenía razón, toda la razón del mundo. En ese momento, Tobías entró en el patio, volviendo de la ciudad. Vio a los dos en el porche, vio la tensión en el ambiente, y supo de inmediato que Isabel lo había contado. Bajó del caballo despacio, ató las riendas al poste y caminó hasta el porche. Elías se giró hacia él, con los ojos rojos de rabia y dolor. ¿Es verdad?, preguntó Elías, con la voz temblando. ¿Eres mi padre? Tobías se detuvo, miró al hijo que había perdido y encontrado demasiado tarde, y asintió con la cabeza. Lo soy, dijo, simplemente. Elías avanzó, agarró a Tobías por la camisa, los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué dejaste que sufriera todo lo que sufrí sin siquiera saber que tenía a alguien? Tobías no reaccionó a la violencia del gesto. Solo miró a los ojos de su hijo con un dolor tan grande que parecía capaz de romper piedras. Porque tuve miedo, respondió con la voz ronca. Miedo de que me odiaras, miedo de que no me perdonaras, miedo de no ser suficiente. Elías soltó su camisa, retrocedió unos pasos, respiró hondo, se limpió las lágrimas de rabia. Tenías razón, dijo con amargura. Te odio, por todo lo que no hiciste, por todo lo que no fuiste, y dio la espalda saliendo en dirección al establo. Tobías se quedó allí, inmóvil, destrozado. Isabel se acercó, puso la mano en su hombro. Lo entenderá, dijo ella, sin mucha convicción. Solo necesita tiempo. ¿Pero habría tiempo? ¿Podría algo reparar años de ausencia, de dolor, de abandono? Si tienes el corazón roto ahora, si estás sintiendo el dolor de estos tres, déjalo escrito en los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Compártelo con 7 personas o más, porque esta historia está llegando a su fin, pero lo que deja permanece para siempre. Esa noche nadie cenó junto. Elías se quedó en el establo, solo. Tobías se quedó encerrado en su habitación. Isabel preparó comida que nadie probó. Ella sabía que el mes había terminado, que al día siguiente el dueño de Elías vendría a buscarlo, y que tal vez aquella era la última noche de los tres en esa casa. De madrugada, Isabel oyó pasos. Salió de la habitación y vio a Elías en el pasillo. Se estaba marchando. Llevaba un pequeño atillo en la mano. ¿Vas a huir?, preguntó ella, asustada. No, respondió él. Solo voy a caminar, a pensar. No soporto quedarme aquí ahora. Isabel le sujetó el brazo. No te vayas, por favor. Encontraremos una manera, nosotros. No hay manera, Isabel, la interrumpió él con tristeza en los ojos.
Nunca la hubo. Solo estábamos fingiendo que la teníamos. Te amo, dijo ella desesperada, sin importarle ya nada. Te amo de verdad. Él cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había una decisión allí. Yo también te amo, confesó. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces el mundo es demasiado fuerte. Y besó su frente despacio, con ternura. Luego se apartó y salió por la puerta. Isabel se quedó allí, sola, con el corazón destrozado. Oyó al caballo negro relinchar afuera, oyó al reloj torcido dar una hora equivocada y sintió que algo dentro de ella había muerto. Por la mañana, cuando llegó el dueño de Elías, descubrieron que éste se había marchado durante la noche. Había huido, y nadie sabía a dónde. Tobías no dijo nada. Simplemente regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y por primera vez en años abrió el cofre por completo. Sacó todas las cartas, todos los trozos de recuerdos y lloró. Lloró por Elena, por Elías, por Isabel, por todos los amores que el mundo no permitió que existieran. E Isabel, parada en el balcón, mirando hacia el horizonte vacío, se preguntó si algún día, en algún lugar, Elías por fin vería el mar, si finalmente sería libre, si por fin encontraría la paz. El reloj antiguo sonó una vez más, desacompasado, como siempre, y la vida continuó pesada, dolorosa, llena de preguntas sin respuesta. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Lograste sentir el dolor, el amor, la injusticia? Deja un comentario aquí abajo con todo lo que sientes. Suscríbete al canal para seguir al tanto de historias reales como esta y compártela con al menos 7 personas, porque historias así necesitan ser recordadas, necesitan tocar corazones, necesitan hacernos reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos tratamos. Esta fue una historia de amor imposible, de secretos guardados, de dolores que pasan de generación en generación. Y el secreto que lo cambió todo fue precisamente este, que la sangre une, pero a veces llega demasiado tarde, que el amor existe, pero no siempre triunfa, y que algunas heridas, incluso al ser expuestas, nunca cicatrizan por completo. Que Dios te acompañe y hasta la próxima historia.